Bueno, se lo contábamos antes, la justicia permite reabrir desde hoy los bares en el País Vasco al considerar que no suponen un grave riesgo para la salud pública. Esto en contra del criterio del gobierno de Urkullu, que ya ha anunciado que va a recurrir la decisión. Vamos a hablar de este tema con Alba Nogueira, catedrática en Derecho Administrativo por la Universidad de Santiago de Compostela. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Hasta qué punto la justicia puede decidir sobre estas medidas? Es decir, estamos en estado de alarma y las competencias están cedidas a los ejecutivos autonómicos precisamente para estos asuntos. Vamos a ver, la justicia siempre puede revisar la actuación de la administración y eso, digamos, es su papel. Pero revisar la administración es ver en qué medida el derecho está bien aplicado. Ese es el papel de los jueces. En lo que no consiste el papel de los jueces es en sustituir los criterios técnicos que pueda manejar la administración por suposiciones, como parece que se deduce del auto que publicaba el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Es decir, si el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no tiene claro cuáles son las causas de transmisión, pues debe, digamos, permitir que el criterio de la administración, que es un criterio informado, en base, digamos, a comités de asesoramiento científico, sea el que prevalezca. La verdad es que el auto es bastante sorprendente. Ese auto precisamente habla de falta de seguridad jurídica, al no haber concretado ese tiempo durante el que permanecerían cerrados los bares y los restaurantes. La actual situación de pandemia y el estado de alarma no son un marco suficiente para que un gobierno decrete el cierre, por lo tanto. Desde mi punto de vista son absolutamente suficientes, es decir, las herramientas que dispone tanto el gobierno vasco como el gobierno central, las leyes que existen para amparar sus decisiones están ahí. Yo creo que el debate está en otro lado, el debate está en qué medida podemos considerar que son jurídicas cuestiones que son científicas, es decir, que las decisiones jurídicas lo que intentan es, digamos, adaptarse a un marco cambiante de evolución de la epidemia. Entonces, evidentemente las medidas no pueden ser siempre iguales porque la incidencia de la epidemia no es igual, entonces no debemos actuar con iguales instrumentos o con igual contundencia cuando el grado de expansión de la epidemia es mayor o menor, y eso es algo que puede apreciar la administración y los técnicos sanitarios, digamos, con los que cuenta la administración. No es papel de los jueces apreciar si la epidemia está en su momento, digamos, más intenso o no. Lo que puede valorar es si las decisiones de la administración son arbitrarias, están mal tomadas. Si no dispone de elementos que indiquen que esas decisiones son arbitrarias, y claramente en este momento, en plena tercera ola, parece difícil afirmar que son arbitrarias cuando además la mayor parte de los países de nuestro entorno, Alemania está con todo cerrado, es decir, en Francia está con todo cerrado, pues parece que es un criterio, digamos, predominante y a donde, digamos, adoptado con criterios científicos, desde luego lo que no es papel de los jueces es inventarse criterios sanitarios, digamos, sacados desde la manga. Yo creo que por eso es un auto que no se justifica, pero eso no permite cuestionar que las herramientas, digamos, jurídicas de las que dispone el gobierno central o las comunidades autónomas no sean suficientes. Otra cosa es que los jueces jueguen a legisladores, que es una cuestión distinta. Habla de los criterios jurídicos. En este caso, el derecho estaría, entre comillas, mal aplicado, pero ese fallo cabe recurso. Entiendo que el Ejecutivo Autonómico, que el gobierno de Urkullu lo que hará será precisamente prevalecer ahora en esos criterios científicos de los que hablaba. ¿Cuál es el recorrido de esta decisión? Vamos a ver, cuando se adopta una medida cautelar, lo que valora el tribunal es fundamentalmente la existencia de un riesgo para la decisión definitiva si no se adopta esa medida cautelar. Es decir, que se ponga en riesgo que cuando se adopte la decisión definitiva a lo mejor haya desaparecido el objeto. En este caso, esa apreciación que hace el tribunal a mí me parece también errónea. El hipotético riesgo para la hostelería, digamos, de graves quebrantos económicos puede ser solucionado con, digamos, una inyección económica pública. Entonces, ese riesgo que debería ponderar no parece que deba prevalecer frente al otro riesgo que ponemos encima de la mesa, que es las muertes que se pueden producir por un foco de transmisión que es evidente que existe. Puede haber otros focos de transmisión, como pone el auto. Puede ser que la mayor parte de los contagios o una parte significativa de los contagios vengan del ámbito familiar, pero nadie puede decir en este momento, con los conocimientos científicos que tenemos, que no se produzcan en espacios cerrados, en la hostelería, una transmisión
digamos, de la enfermedad. Entonces, si eso es lo que ponemos, digamos, lo que sopesamos, los riesgos de muertes frente al quebranto económico, a mí me parece que la ponderación que hace entre esos dos intereses el Tribunal Superior de Justicia es anómalo, sobre todo porque dice que carece de criterios científicos para opinar. Entonces, si no los tiene, yo creo que quien tiene que ser deferente y quien tiene que tomar esas decisiones es la Administración, y no cabe el control judicial en ese caso sobre el acierto científico de la decisión administrativa. Y el Ejecutivo Autonómico ya ha anunciado precisamente que va a presentar ese recurso. Otros tribunales, para finalizar, por ejemplo el gallego, se han pronunciado y lo han hecho en contra de las reclamaciones de los hosteleros, de los empresarios. ¿Usted cree que este fallo del Tribunal Vasco abre la puerta a que se permita reabrir la hostelería en otros lugares, y no solo la hostelería, otros sectores? Podría ser, vamos a ver, que haya decisiones discrepantes de los distintos tribunales, eso es el pan nuestro de cada día, y sucede también porque los tribunales también aprecian situaciones distintas. Probablemente las decisiones de los TSJ, a veces también no es lo mismo la situación de expansión de la pandemia en unos sitios que en otros. Precisamente por eso es más sorprendente la decisión del TSJ del País Vasco. Ni es el País Vasco, ni sucedió en el pasado cuando pasó con Madrid. No son comunidades autónomas que estén precisamente en los datos de incidencia más bajas, por lo tanto, parece que la decisión es una decisión que no valora suficientemente el riesgo sanitario y de pérdida de vidas que pueda haber. Pero que existan, digamos, decisiones distintas en los distintos TSJs es posible, porque tampoco las situaciones sanitarias son homogéneas, ni las medidas para combatir esas decisiones tampoco son iguales. Entonces es normal que las decisiones también judiciales estén adaptadas al contexto sanitario, jurídico, etc. Y que por eso discrepen de un punto a otro. Alba Nogueira, catedrática en Derecho Administrativo por la Universidad de Santiago de Compostela, muchas gracias por aclararnos estas dudas. Gracias a ustedes.